Superando las crisis de la vida. Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando continuidad a nuestros temas de superando las crisis de la vida con las 5 instrucciones que Dios nos dejó en Éxodo capítulo 14 del versículo 13 al 15. Vamos a leerlas nuevamente porque sabemos que nosotros aprendemos y retenemos, memorizamos a través de la repetición de las palabras, ¿verdad? Es la forma que nosotros aprendemos cuando somos pequeños, esa es la forma que se nos enseña a hacer todas las cosas, tanto hablar, escribir, leer a través de la repetición. Así que vamos a volver a leer estos versículos donde Dios nos da las instrucciones para que cada creyente pueda tener la victoria al enfrentar las crisis que la vida nos trae. Versículo 13, 14 y 15 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 5 instrucciones dentro de estos versículos. La número 1 es: no tengas miedo. El Señor dijo a través de Moisés: dile al pueblo que no tengan miedo, que se mantengan firmes. La número 2. Número 3, que tuvieran su visión bien hacia adelante. Y la número 4, que mantengan la calma. Número 5, que avancemos, que avancen. Esa fue la instrucción. El día de hoy vamos a enfocarnos en la número 2. Mantenernos firmes, confiados y sin desmayar. Aún en medio de las circunstancias, cualquiera que sea la crisis que estemos enfrentando, debemos de mantenernos firmes. Cuando enfrentamos algunas crisis, experimentamos algunas emociones. Cuando nos llega una noticia, cuando se nos da un diagnóstico, cuando se nos anuncia algo que es una situación difícil, ¿verdad? Siempre tenemos diferentes crisis dependiendo de nuestra personalidad. Muchas veces podemos tener conmoción, otras veces podemos reaccionar con ese miedo que domina. Podemos también reaccionar con mucho dolor. Otras personas reaccionan con ira. Otras personas reaccionan con confusión cuando se les da la noticia. Algunos otros con angustia. Y podemos experimentar situaciones de estas cuando recibimos ese tipo de noticias. Pero ¿qué debemos de hacer para mantenernos firmes? Como fue la instrucción de Dios. Claramente el pueblo de Israel pudo haber experimentado cada una de estas cosas que acabamos de mencionar al mirar ese mar completamente gigante, cerrado y el ejército que los venía persiguiendo. Pero lo primero que nosotros debemos de hacer para permanecer firmes de acuerdo a la instrucción de Dios es aquietar nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios. Aquietar nuestra mente significa que nosotros vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra y de oración. Necesitamos escuchar directamente de Dios, de su palabra, ¿verdad? La fuerza, las promesas y las demás direcciones para que nosotros podamos mantenernos firmes. Entonces, debemos de leer la Biblia, meditar en ella, orar, hablar con el Señor, y mientras nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, debemos encontrar versículos que nos hablen específicamente para nuestra crisis, porque como acabamos de mencionar, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones diferentes. Y Dios tiene un versículo, tiene una palabra, tiene una promesa para cada uno de nosotros específicamente. Así que mientras leemos y hablamos con Él, nosotros debemos buscar versículos de los cuales hablen directamente a nuestra circunstancia y entonces nosotros comencemos a meditar en esa promesa, en esa palabra. También nosotros debemos de declarar nuestra confianza en Dios. Esto nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe y en la confianza en Él. Y mira, esto lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Para mantenernos firmes en las promesas en medio de las circunstancias, necesitamos declarar nuestra confianza en Dios. No tomar decisiones a nuestro conocimiento. Dice, acabamos de leer aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Para mantener esa firmeza, debes de seguir las instrucciones de Dios. Mira, para permanecer firme, ¿verdad? Se relaciona con la paciencia. Mantenernos firmes, seguros, confiados, está relacionado con la paciencia. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice aquí en el libro de Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 10 para darle lectura a ver qué es lo que Dios nos da la instrucción ahí. Hebreos 10, versículo 35 y 36. Vamos a ver qué dice el Señor. Mire, dice el 35. No pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dice aquí en el versículo 35 que no perdamos nuestra confianza, no perdamos la fe. Y esto es como nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? Habla aquí de paciencia, dice el Señor, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tú obtengas la promesa, obtengamos la promesa. Paciencia, tiempo, pero ¿cómo es que yo debo de tener esa paciencia? Bueno, la paciencia es la capacidad de esperar en Dios haciendo lo correcto hasta que se cumpla la promesa. Muchas veces se tiene esa idea de que paciencia es, ¿verdad? Soportar de una manera sin hacer nada, pero eso no significa la paciencia. La paciencia es que yo sigo comportándome correctamente, yo sigo orando, sigo yendo a la iglesia, sigo creyendo que Dios está por cumplir su promesa. Esa es la paciencia como Dios quiere que nosotros reaccionemos. También nosotros debemos de ser constantes, no vacilar y ser continuamente que creemos en la palabra, en la promesa de Dios, ¿verdad? Debemos continuamente de creer y con valentía nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios. Eso es como nosotros vamos a permanecer firmes, ¿verdad? Nosotros debemos comprometernos a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y a través de la paciencia vamos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si la paciencia se relaciona con esperar, ¿cómo yo debo de esperar? ¿Cómo espero? Bueno, nosotros esperamos con fe, con confianza. Vamos a ver qué dice el Salmo 46:10. Mira, vamos a darle lectura, que siempre, por eso siempre estamos hablando de la palabra de Dios, porque es ella la que nos habla a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y entonces es ahí donde encontramos la respuesta. Salmo 46:10, mira lo que dice. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice el Señor, mantente quieto, quédate quieto y conoce quién soy yo. Esto es súper importante, mantenernos quietos, estar con fe, esperar en Él, nos abrirá el reino del Espíritu Santo y nos ayudará a ver. Quédense quietos. ¿Qué debemos saber? Dice el Señor, ¿verdad? Él dice, quédate quieto y vas a ver quién soy yo. En este punto tú puedes recordar quién es Dios. En el caso de los israelitas, cuando estaban en esa situación, enfrente del mar, atrás los egipcios, mantenerse quietos y saber quién era Dios era poder recordar cómo a través de 10 plagas Él trajo la liberación del pueblo de Israel. Eso te puede mantener firme. Recuerda, quédate quieto, quédate firme y comienza recordando quién es Dios y cómo es su poder y su majestad y cómo Él ha hecho otras obras en tu vida. Y entonces te vas a poder mantener firme con la confianza diciendo, así como lo hizo en otro tiempo el Señor, así como hizo esas 10 plagas para liberar, así Él lo volverá a hacer.
Esa es la forma que nosotros nos debemos mantener, esperando con fe. Mira, tenemos un ejemplo, Isaías, el profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 8. Isaías fue un profeta del pueblo de Israel, el cual Dios lo llamó para que llevara los mensajes al pueblo, para que llevara el mensaje a los reyes. Isaías estaba pasando por un momento también, ¿verdad?, donde el Señor lo llama, y es un tiempo donde el rey Usías había fallecido. Entonces, Isaías está en ese momento. Mira, vamos a leer aquí la historia de Isaías. Dice, en el año en que murió el rey Usías, está hablando el profeta Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Entonces dice, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías estaba pasando por este momento donde él necesitaba mantenerse firme. Había muerto el rey Usías, nos cuenta aquí la palabra del Señor. Pero ¿qué fue lo que Isaías hizo? Él necesitaba escuchar a Dios y hizo lo correcto. Él fue a buscar a Dios al templo, se encontró con él, y este pasaje, ¿verdad?, tiene lenguaje, ángeles, todo celestial. En ahora para nosotros, ¿verdad?, todo eso es real. Él lo logró ver en ese tiempo que él entró al templo, buscó a Dios con todo su corazón. Él necesitaba una respuesta, necesitaba mantenerse firme. Entonces, ¿qué encuentra la respuesta? Que el Señor hace ese llamamiento y él se mantiene firme en la promesa del Señor. Lo llama, lo envía, y es como él descubre que toda su situación y todos sus problemas estaban en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando Isaías sale de este lugar, él sale firme para cumplir el llamado que Dios le había hecho. Entonces, nosotros podemos mantenernos firmes como el Señor dio la instrucción, ¿verdad? Con determinación. Nosotros tenemos que determinarnos a mantenernos firmes. Esto es una decisión. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Efesios, vamos a leer Efesios, porque aquí el Señor nos dice también cómo nosotros podemos mantenernos firmes. Él habla aquí de la armadura de Dios, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 13. Y entonces dice el Señor, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. El Señor lo dice. Que nosotros tenemos todas las cosas, las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos la capacidad de orar, de buscarlo, para que podamos mantenernos firmes en medio de las crisis que estamos enfrentando. No dice el Señor que vamos a salir completamente sin ninguna situación complicada en la vida, ¿verdad? Al seguirlo a Él, pero sí dice aquí que nos pongamos todas las piezas de la armadura para que al final de la batalla podamos haber salido, ¿verdad? Y seguir firmes de pie. Mira, también tenemos otra palabra del Señor que encontramos en Gálatas, donde nos dice también que nosotros debemos de permanecer firmes. Capítulo 6, versículo 9.
Y entonces dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, dice la palabra del Señor. Así que un llamado más en Gálatas a permanecer firmes. Y por último voy a compartir con ustedes el Salmo 27:14, que nuevamente el Señor nos recuerda aquí de esa firmeza, de esa permanencia. Dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Entonces, el Señor nos dice aquí, ¿verdad? El Salmo 27:14 nuevamente nos llama a ser valientes, a ser esforzados y a esperar en Él. Así como los israelitas habían escuchado la promesa de una tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida, deberían de mantenerse firmes en ver la obra de Dios que iba a hacer con ellos en ese momento, antes de cruzar el mar. Entonces yo espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida, te puedas mantener firme con la instrucción de Dios. Que Dios te bendiga.